Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias, Dios, porque, mi Dios, tú te has mostrado al mundo, mi Dios, como la luz. Te has mostrado al mundo, Señor, como el Redentor, como el salvación, como nuestra salvación, como el pan de vida, nuestro aliento de vida, mi Dios. Gracias, Padre, porque todo lo que has hecho, Señor, lo has hecho para nosotros, Señor, al morir en la cruz. Y, mi Dios, sabemos también que todo lo que somos es para ti, Señor. Queremos vivir para ti, queremos ser tuyos, mi Dios. Queremos respirar por ti, Señor, y que cada momento de nuestras vidas, mi Dios, te honre a ti. Te pedimos, Dios, por ese tiempo, para que nuestro corazón sea sensible, sea tierno, Señor, a tu palabra, sea un corazón, mi Dios, no endurecido, sino atento a tu voz. Damos gracias, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, estudiamos ya las primeras dos lecciones del tema de vida de Cristo, y hoy nos toca ya entrar a la tercera lección, que es la lección sobre la encarnación. Las primeras dos que vimos eran principalmente lecciones introductorias que nos hablaban acerca del contexto en el cual Jesucristo se mostró al mundo, cómo estaba la situación en el mundo en ese momento, por qué justo ahí, por qué no en otro momento. Y nos damos cuenta de que Jesús vino justo en el momento exacto de la historia humana. Era cuando lo necesitábamos. Hoy vamos a entrar a la lección sobre la encarnación de Cristo. Nos vamos acercando cada vez más al momento de su nacimiento, y hoy tenemos que ver todo este contexto que llevó a Jesús, o cómo fue la situación de la humanidad y la deidad de Cristo. Voy a pedir que me ayuden, por favor, o que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 1, para entrar aquí al tema, para ver la introducción, ¿no? Antes de que veamos el primer punto. Hoy tenemos 4 puntos. El primer punto es el dilema, segundo es la divinidad de Cristo, segundo es la humanidad de Cristo, y tercero sería la encarnación. Entonces son nuestros 4 puntos para ver. Antes de entrar como introducción, antes de entrar al tema del primer punto, veamos por favor Juan 1. Me gustaría leer este pasaje. El Evangelio de Juan, como les comentaba un momento, suele ser uno de los evangelios que mandamos que lean un recién convertido. ¿Qué tanto es apropiado, qué no? Hay que conocer también la situación o el tema que presenta Primera de Juan. Puede ser apropiado para una persona que tiene un deseo por conocer quién es Cristo, y para alguna persona que no tiene mucha experiencia en lectura, a lo mejor es más conveniente recomendarles leer quizás Marcos. En este caso, viendo a Juan es un evangelio teológico, tiene mucha teología. Y leemos aquí en Juan capítulo 1, versículos 1 hasta el 18, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos en una ocasión, hizo una pregunta. Y básicamente la respuesta a esa pregunta es el tema de cómo vamos a estar viendo nosotros el estudio de la vida de Jesús. Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y te acuerdas que Pedro, adelantándose, él respondió: bueno, unos dicen que eres Elías o un profeta. Para algunos Jesús era un gran hombre. Hoy en día, si nosotros hacemos la misma pregunta en la gente, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente? Algunos dicen Dios. Un profeta, un maestro ascendido, un iluminado. Alguien equiparable quizás con algunos de los otros iluminados, como Mahoma, como Buda. Y los equiparan con esas grandes personas. Para muchos fue un gran hombre, un hombre de la historia. Pero hasta cierto punto, ninguno de estos conceptos es completo. El más cercano podemos decir que Jesús es Dios. Es verdad, Jesús es Dios. Pero Él es más sencillamente que solo Dios. Entender quién es Jesús implica también entender su obra. Implica entender, para entender la salvación, implica entender quiénes somos nosotros y quién es Él. Por eso Jesús dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego Jesús respondió a Pedro: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro respondió en ese momento con un fundamento, una base de nuestra fe que Jesús llamó sobre esta roca. Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a esa aseveración de Pedro, Jesús dice: he aquí que te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca era esa aseveración de Pedro. ¿Quién era Jesús? Pedro apuntó a Cristo: tú eres el Cristo. Así que ¿quién es la roca? La roca. Cristo es la aseveración, o la roca es la aseveración de Pedro. La roca es, Pedro apuntó hacia Cristo, la roca es Cristo. Entonces, en base a esta pregunta vamos a desarrollar nuestro estudio sobre la vida de Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta de que estamos frente a alguien que es completamente humano. Sin embargo, las Escrituras le presentan como un hombre entre hombres, que nació, vivió y murió, pero que a su vez le presentan como a uno que es completamente diferente, lleno de gracia y de poder, en cuyos hechos brilla, destella que su gloria no es solamente humana, sino también divina. Eso es lo que encontramos en los evangelios. En los primeros momentos de la iglesia cristiana, durante el primer siglo, la iglesia sufrió muchos ataques. Algunos ataques fueron doctrinales. Por ejemplo, el gnosticismo. El gnóstico enseñaba que el cuerpo es malo y el espíritu es enteramente bueno. Y dado que el cuerpo es malo, no les cabía en la mente la posibilidad de que Dios tuviese un cuerpo humano. Y ellos, los gnósticos, introdujeron varias herejías. Algunas de ellas todavía hoy algunas personas le llegan a creer, porque hoy en día hay gnósticos también. Ese gnosticismo primitivo del siglo I enseñaba que, Jesús, o una de dos, dado que el cuerpo es malo, Jesús no tuvo un cuerpo. Entonces lo que veían cuando vieron caminar a Jesús en las calles de Galilea, de Samaria, de Judea, solamente parecía ser humano. Parecía, pero no era humano. Era más bien lo que llamaríamos una teofanía. Que en el Antiguo Testamento habían aparecido teofanías, apariciones físicas de Dios, donde Él mostraba una apariencia, pero no era real,
no era física posiblemente. Pero, ¿Jesús fue una teofanía o realmente vino en un cuerpo físico? Vino en un cuerpo físico, eso es lo que tenemos que ver ahora. Entonces, esa es la primera herejía, que Jesús parecía tener un cuerpo físico, pero no era real. La otra, que algunos hoy en día incluso la he escuchado, mencionan que Jesús, el hombre, nació de la Virgen María, así como cuenta la historia, pero que él era 100% ser humano y nada más, solamente era hombre. Y él, mientras iba creciendo, pues creció como carpintero, como hijo de María, como cualquier otro ser humano, siendo únicamente hombre, hasta que llegó el día de su bautizo. En el día de su bautizo, dicen esta otra doctrina errónea, es una herejía también, dicen ellos que el Espíritu de Cristo descendió en el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió, entra en Jesús y poseyó a Jesús el hombre. Entonces el Espíritu de Cristo, que es diferente a Jesús, hubo una posesión divina sobre el hombre Jesús durante todo el tiempo de su ministerio, hasta que en el momento de la cruz, como Dios no puede morir y el cuerpo es malo, en el momento de la cruz, el Espíritu de Cristo abandona a Jesús el hombre, y quien muere en la cruz es únicamente Jesús el hombre. Entonces Dios no murió. Esto es una herejía también. Ambas resultantes de el pensamiento gnóstico, que pensaba que el cuerpo es malo y por tanto el espíritu o Dios no podría haber tenido un cuerpo físico, no podría haber muerto como tal. Juan, en su evangelio y aún en sus cartas, él trata de desmentir esa herejía, diciendo en muchas ocasiones frases como esta: lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, yo lo vi, lo toqué. Era el verbo de vida, el verbo se hizo hombre. Y ese es el tema aquí. Vamos a ver, en primer lugar, el dilema planteado por los evangelios. Mateo y Lucas trazan su genealogía. Si quieres anotar los pasajes, es Mateo 1, del 1 al 17. Ellos, a través de sus genealogías, en Mateo, vamos a ver su ascendencia humana. También en Lucas. Lucas, de hecho, va y parte desde Adán para mostrar que Jesús es un hombre. Por otra parte, Marcos pasa por alto las genealogías. Si tú ves Marcos no tiene genealogías, pero sí dice algo. Marcos 1:1, si tú lo puedes ver ahí, dice sencillamente Hijo de Dios. Así que Marcos se limita a decir que Jesús es Hijo de Dios. Juan, en el pasaje que acabamos de leer, omite completamente la parentela humana y declara, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que esta situación, este dilema planteado por los evangelios, de que Jesús es hombre, pero al mismo tiempo Jesús es Dios, une esas dos naturalezas en lo que llamamos nosotros, una palabra teológica por ahí si quieren luego investigar un poquito más, lo que llamamos la unión hipostática. Significa que Jesús era hombre y era Dios. Hipostática, con H. Dios eterno, el Dios eterno y supremo se humana. Las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, se unen indisoluble e inescrutablemente. ¿Qué significa esto? Primero, no podemos disolver esa unión. Cuando Jesús se humanó ahí en la Virgen María, en el vientre de la Virgen, Él pasó a ser hombre. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta su muerte? No, porque recordemos que Él, ¿qué pasó?
resucitó. Y si resucitó, ¿quién resucitó? Resucitó Dios. Resucitó Jesús como Dios hombre. Resucitó el hombre. Dios no necesita propiamente resucitar, porque sabemos que Dios no puede morir. Pero tenemos que decir que quien murió por mí era Dios. Así que, desde su encarnación, Jesús toma una naturaleza humana, y las dos naturalezas, la humana y divina, se unen indisolublemente para siempre, por toda la eternidad. A quien tendremos en el cielo con nosotros, con quien estaremos por la eternidad, es Jesús. Dios y Jesús, hombre, una sola persona para siempre. Él decidió hacerse hombre por la eternidad, vivir en nuestra semejanza para siempre con nosotros. Y la otra palabra que mencioné, inescrutablemente, es que hasta cierto punto es un punto doctrinal que es imposible llegar a comprenderlo a plenitud. Podemos estudiarlo, podemos comprender mucho de ello, pero realmente es imposible comprender este misterio a plenitud, de que Cristo es 100% Dios y es 100% hombre. De este modo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre se encuentran en uno, Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ese es el dilema planteado por los evangelios. Pero tenemos que estudiar a detalle, y creo que este es el punto que más nos va a llevar tiempo. Aún así, aclaro yo algo, no pretende este estudio ser un estudio completo sobre el siguiente punto, que es la perfecta divinidad de Cristo. Hay muchos libros que se han escrito sobre el tema, se estudian a profundidad, y quizás hoy veamos uno de los más profundos que podamos ver desde el púlpito, pero se puede profundizar muchísimo más. Yo podría decirles que hasta cierto punto solamente vamos a rasguñar superficialmente algunos de estos versículos que hablan acerca de la divinidad de Cristo. En la serie Discovery, que son los libritos que tengo ahí al fondo, está un libro que se llama ¿Quién es este hombre que dice ser Dios? Yo recomiendo plenamente estos libros porque suelen ser exactos, llegan al punto de lo que necesitamos entender. A lo mejor no profundizan demasiado, pero es suficiente material para estudiar el tema. Si quieres estudiar más, puedes hacerlo. Recomiendo yo estos libritos. En este caso, este habla acerca de la deidad de Cristo, así que se los recomiendo si alguien lo quiere. Entremos aquí. Yo puse los pasajes. Ya avancé al primer punto en cuanto a la encarnación, se me olvida luego pasar las láminas. Ya vimos el del dilema planteado y vamos a entrar a estudiar el segundo, la perfecta divinidad de Cristo. En este caso, en primer lugar, creo que la letra les va a quedar bien chiquita, empezar a verla desde donde están ustedes, pero vamos a pasar estas porque en la siguiente las amplío un poco, y de todos modos tienen ustedes ahí su su apunte. Así que en primer lugar, la perfecta divinidad de Cristo la vamos a probar por varias razones. En primer lugar, por las profecías del Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Voy a leer los pasajes, particularmente voy a necesitar ayuda, quizás me está fallando mucho. Voy a cambiar el micrófono, si quieres préndeme el otro. Bueno, ahí está. Bueno. Ok, porque el cable como que está un poco flojo. Voy a ocupar ayuda, les comentaba, con algunos de los versículos, particularmente los de Cristo en el Antiguo Testamento, así que voy a pedir ayuda ahí con los de Génesis y con los de Éxodo, ¿ok? Entonces vamos a ir todos ahí. Los demás los puedo leer yo desde aquí, que ya los tengo listos. La divinidad de Cristo, ¿se escucha? Creo que se escucha un poquito más bajito, ¿no? ¿Sí? Ok. La divinidad de Cristo se prueba, en primer lugar, por las profecías del Antiguo Testamento. Hay muchas más, pero por ejemplo tenemos la de Miqueas 5:2, que es muy común mencionar la Navidad. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me será de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién está hablando? De Jesús, sin duda. Y luego dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces encontramos aquí un atributo que solo lo tiene Dios y se le asigna a Cristo. ¿Cuál es ese atributo? Un atributo que solo tiene Dios y se menciona en este versículo. Eternidad. ¿Los ángeles son eternos? No. Los ángeles fueron creados. ¿Qué significa eternidad? Porque a veces pensamos en eternidad en un concepto de sin final. Va más allá. Eternidad tiene que ver sin principio ni final, pero todavía va un poco más allá. Eternidad significa sin tiempo, que el tiempo no lo altera. ¿Se acuerdan que veíamos esto? Significa que Dios es ajeno al tiempo en el sentido de que Él creó el tiempo y por lo tanto el tiempo no lo afecta. Dios no se sujeta, no necesariamente tiene que sujetarse a lo que Él creó, salvo que en Cristo Él voluntariamente lo hizo. Se sometió a su creación como fue vivir en un tiempo específico, limitado por el tiempo. Pero, ¿desde cuándo Jesús existe, según ese pasaje? Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el Padre es un Padre eterno, como lo sabemos, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo el Padre eterno es Padre? ¿Hace cuánto que yo soy padre? Les puse este ejemplo en una ocasión. Mi tiempo de padre es igual a el tiempo de vida de mi hijo mayor. Entonces, si mi hijo mayor tiene 11 años, yo soy padre hace 11 años. ¿Cuánto tiempo lleva Dios de ser padre? Entonces, Cristo es eterno también. El Padre es Padre eterno, el Hijo es Hijo eterno. Y de esa manera, como vemos aquí, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ningún otro ser que no sea Dios tiene este atributo, eternidad. Dios es el único que es eterno. Satanás no es eterno, fue creado. Los ángeles no son eternos, fueron creados. Esta creación no es eterna. Tuvo un principio, su creación, y tendrá un final. Pero fuera de eso, solo Dios es eterno. Y Jesús es eterno. Segundo lugar, veamos también que fue declarado en el Nuevo Testamento, como ya vimos en Juan, cuando dice el verbo, tenemos ahí las citas, ¿no? Juan 1 y 2, dice ahí que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y era en el principio con Dios. Cuando habla de la palabra principio, es distinto que en Génesis, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El principio de Génesis habla del momento en cual Dios creó, rompe la eternidad para dar un inicio al tiempo que conocemos nosotros hoy. Pero en este principio está hablando como en el caso de que vimos recién, en el caso de Miqueas 5:2, cuando dice que sus salidas son desde el principio, desde el origen, desde antes del origen, desde la eternidad. También en Juan 8:58, Jesús dijo, ahí tienen la cita, y Jesús le dice aquí, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y usa un tiempo verbal presente para referirse al pasado. Eso nos muestra su eternidad. Él no dice yo fui, Él no dice yo era, Él dice yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Así que el Nuevo Testamento demuestra que Jesús es eterno. Por cierto, también el yo soy es la misma palabra que emplea el Antiguo Testamento para referirse ¿a quién? A Jehová Dios, cuando se presenta a Jehová diciendo yo soy el que soy. Y le dice Moisés, ve y diles yo soy, me envió a vosotros. Jesús constantemente usa esa frase, yo soy, para referirse a sí mismo. El yo soy del Antiguo Testamento. En tercer lugar tenemos aquí a Juan,
capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí muestra el origen de Jesús. Salió de Dios, procede del Padre, como dice el credo también. Y bueno, dice, y a Dios va. Él es Dios, Él es desde la eternidad. Y dice también en Juan 17:5. Ahora pues, dice Jesús, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Cuál era la gloria que tenía Jesús antes que el mundo fuese? Bueno, él aquí, esa gloria era la misma gloria de Dios. Recordemos aquí en este pasaje que Jesús habla de una gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Jesús ¿se despojó de su gloria al nacer? No, pero sí hizo algo. Al humanarse, Él se despojó de ese lugar de gloria que tenía. Veló su gloria divina con un cuerpo humano y vino y nació. Por eso dice en el pasaje que leímos recién ahí en Juan, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, ¿cómo dice? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Jesús pide, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese, habla también de su glorificación después de su muerte, cuando Él asciende nuevamente a ocupar el lugar de gloria en el cielo. Entonces, el Nuevo Testamento declara constantemente, ¿qué cosa? Que Jesús es perfectamente divino. Pero también lo vamos a encontrar nosotros en los escritos de Pablo, que son los siguientes pasajes que tenemos aquí. Tenemos Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice, cito desde el 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este pasaje dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra forma no tiene que ver con una apariencia, tiene que ver con una sustancia. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo tener en mis manos en este momento un micrófono. Este micrófono tiene forma de micrófono. ¿Por qué? Porque es un micrófono. Tiene apariencia de micrófono porque es un micrófono. Pero yo puedo tener un micrófono de juguete. Esa es una apariencia. Este micrófono de juguete podría decir, supongamos que este micrófono es de juguete. Yo podría decir tiene forma de micrófono, pero no es un micrófono porque no es en esencia un micrófono. En ese sentido, Jesús, la palabra que usa aquí para forma, no está hablando de apariencia, está hablando de sustancia. Y por eso dice después, si nos quedaba alguna duda, no estimó el ser igual a Dios. No dice, no estimó el que se parecía a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que aún Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se despojó. ¿Qué dejó? Esa posición, sentado a la diestra del Padre. Dejó la posición en el cielo de soberanía para venir y hacerse siervo. Justo lo contrario de un soberano, Dios viene a hacerse siervo y siervo del hombre. También tenemos la siguiente cita. Todas estas citas, hoy es una predicación a lo mejor de muchos versículos, pero son versículos hermosos. Colosenses 1:15. Memorízalo, apréndetelo, márcalo. Dice así, sencillito, fácil de entender. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aclaramos algunas cosas muy brevemente porque no nos queda mucho tiempo.
Cuando habla de Él es la imagen del Dios invisible, significa que quien ve a Cristo ve al Padre. Y Jesús lo dijo, yo he venido a revelar al Padre. Y luego dice el primogénito de toda creación. El testigo de Jehová, el cual niega que Jesús es Dios, él dice que este pasaje significa que Jesús fue el primer ser creado. No es eso lo que está diciendo este pasaje. El primogénito de toda creación tiene que ver en cuanto al origen de la creación. No habla de un momento de creación de Cristo. Está hablando de que de Él surge, de Él fluye la creación. Y es lo que veremos también en los siguientes versículos. Colosenses 1:19, aquí adelantito, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿De qué plenitud está hablando? La divinidad. En Él habita toda plenitud de la divinidad. Veamos el siguiente versículo, 1 Timoteo 3:16. Dice Pablo a Timoteo aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Estamos hablando de ese misterio de Cristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Y quién fue el que fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria? Cristo. Según Pablo, Dios. Dios fue manifestado en carne. Así que seguimos viendo más versículos, por si alguno pensaba, oye, no sé si les pasó a mí esa idea de Jesús es Dios. Sí, ¿por qué? Pues porque mi pastor me dijo. No, aquí tienes bastante material para entender que Jesús es Dios. Veamos el siguiente versículo si quedan dudas todavía. Por ejemplo, entramos ahora a Hebreos. El autor de Hebreos dice, el capítulo 1 de Hebreos es bastante amplio en cuanto a varios puntos que mencionan que Cristo es Dios, pero veamos nada más dos. Dice el autor de Hebreos, hablando de Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, otra vez como Pablo lo decía en un momento, que Él es la imagen del Dios invisible, no está hablando de un reflejo, está hablando de la imagen misma. Cuando pensamos nosotros en la luz, por ejemplo, podemos decir que la luna refleja la luz del sol. Pero ¿cuál es en este caso el resplandor mismo de la luz que da la luna? ¿De dónde viene el resplandor de la luna? Del sol. ¿De dónde viene el resplandor de Cristo? Pero no es reflejado. Viene de sí mismo. No es un resplandor que Jesús refleja del Padre. Dice aquí que Él es el resplandor de su gloria. No es un reflejo del resplandor de la gloria. Y luego dice, y la imagen misma de su sustancia. Como les decía yo hace rato, el micrófono que es de juguete, podríamos decir que parece un micrófono. Tiene una imagen de micrófono, pero parece, es una apariencia. Pero el micrófono que es verdad, el real, este micrófono yo puedo decir que parece un micrófono porque es un micrófono. Su sustancia es un micrófono. Jesús es Dios porque en su sustancia es Dios. No porque parece Dios, sino porque lo es. Y sigue diciendo que Jesús, Hebreos 1:3, ¿qué hace? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que es su glorificación. Entonces, Él sustenta, Él es el creador, pero también el sustentador, según Hebreos capítulo 1. Veamos también Hebreos 13:8. Algunos de esos conceptos se van a confirmar más adelante en los siguientes puntos. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Aquí está hablando de su inmutabilidad. Dios no cambia. Aclaro algo porque muchos usan ese pasaje para aplicar verdades del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento diciendo que Dios no cambia.
Dios, en su esencia, en su sustancia, Él no cambia, pero sí puede Él cambiar su forma de relacionarse con el ser humano. Eso sí puede Dios cambiarlo. Es diferente cómo Dios se relacionó con Adán y Eva, cómo se relacionó con Adán y Eva después de la caída, cómo se relacionó con el ser humano después del diluvio, cómo se relacionó con la nación de Israel, luego a través de la ley, y luego cómo se relaciona con la iglesia, cómo será la relación de Dios con nosotros en la eternidad, en el cielo. Es diferente. Dios no cambia. Su manera de relacionarse sí puede cambiar. Queda claro el punto de cómo el Nuevo Testamento declara constantemente que Jesús es Dios. Si queda alguna duda en cuanto a eso, vamos a ver el siguiente punto. Cristo es creador. ¿Quién es el creador? Solo Dios. Y veamos dos pasajes así muy brevemente. Hebreos capítulo 1, como les decía yo en Hebreos varias veces, vamos a ver que se asegura que Jesús es Dios. Hebreos 1. Estoy viendo el tiempo y tengo que acelerar, así que voy a explicar un poquito menos los pasajes. Si hay alguna duda, pregunten por favor, ¿sí? Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todo Hebreos 1 se refiere ¿a quién? A Cristo. Cuando dice en estos postreros días Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y de ahí empieza a hablar todo de Jesús. Y tú, Jesús, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Estamos hablando aquí específicamente de Cristo. En Colosenses 1:16 y 17 que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Jesús es el creador de todo, creador de lo visible y creador de lo invisible. Hoy en día las mismas ciencias afirma esto y comprueba que la Biblia tiene razón, que en el cielo, en la tierra, hay muchas cosas invisibles. ¿Quién las creó? Dios, Jesús. Él creó lo visible y Él creó lo invisible. Pero también habla de seres espirituales, sean tronos, dominios, principados y potestades. Está hablando de los ángeles. Habla de que Dios es creador del mundo físico, del mundo energético, podríamos hablar científicamente y hablar de eso, pero también del mundo espiritual. Dios creó el mundo espiritual. Muchas veces hoy en día se juega mucho con el aspecto espiritual diciendo no pasa nada. No pasa nada si un cristiano hace ciertas cosas espirituales. Y justamente el viernes Carlos nos hablaba un poquito de eso, de cómo vivimos en un mundo espiritual y es peligroso a veces jugar con cuestiones espirituales. Es peligroso, decimos, es una película, nada más ver una película de terror, pero hay cuestiones espirituales ahí. De hecho, algunos de los grandes estrellas de rock aseguran que en varios de ellos hacen diferentes cosas. Algunos, por ejemplo, contratan a un brujo para que asigne a cada uno de sus discos un demonio. Eso es lo que ellos mismos, algunos de ellos han declarado, que le pide que cada uno de sus discos tenga un demonio personal para que vaya el disco con ese poder espiritual. Lo mismo cuando estamos hablando de películas. Ok, sí, nada más es una película, pero el punto es que no está hablando de cosas que sean falsas. Son cosas reales. Muchas veces las toma uno como un juego, pero son cosas reales. La Ouija y todos esos tipos de juegos espirituales. Hoy los niños que juegan con sus lapicitos, no sé qué tantos juegos inventan, son cosas reales, son cosas espirituales. Mencionaba y preguntaba a Carlos, ¿quién es el que responde a las preguntas? ¿Quién responde? La verdad que tenemos que decir, no lo sabemos. Energía, fuerza, no lo sabemos. Pero cuidado con eso, porque aún como dice aquí, existen seres espirituales. Y Satanás se disfraza ¿cómo? Como ángel de luz. Cuidado con esas cosas. Entonces, Dios es creador de todo.
Pero recordemos que muchos de esos ángeles se apartaron, se rebelaron y siguieron a Satanás. Cristo, y es el siguiente punto que tenemos que ver ahora, Cristo en el Antiguo Testamento se muestra como el ángel de Jehová. Me voy a limitar en este caso solamente a mencionar que en cada uno de esos pasajes aparece el ángel de Jehová, pero el mismo ángel de Jehová acepta adoración, cosa que un ángel jamás lo hará. Puede ver en Apocalipsis que un ángel, cuando se arrodilla Juan, el ángel le dice: no, ponte de pie porque yo soy igual que tú, soy consiervo tuyo. Solamente puedes adorar a Dios. Los ángeles jamás aceptaron adoración, pero el ángel de Jehová sí lo hizo. De hecho, el ángel de Jehová en un momento empieza a hablar y se identifica a sí mismo con Jehová. Los hombres que recibían, por ejemplo, Gedeón, dice: voy a morir porque he visto a Dios, he visto a Jehová. ¿Y quién puede ver a Jehová y vivir? En la aparición a Gedeón, tú puedes encontrar ahí también que él es Dios. Solamente menciono brevemente eso. Testigo de Jehová, error del testigo de Jehová es identificar a Jesús como un ángel. ¿Por qué? Porque él es el ángel de Jehová. Pero no es un simple ángel. De hecho, el testigo de Jehová dicen que él es el arcángel Gabriel. O no me acuerdo si era o Miguel, pero según yo Gabriel. No, el arcángel Miguel, porque Gabriel es el que es mensajero. Pero bueno, el punto es que Jesús no es sencillamente un ángel. Por identificarse como el ángel de Jehová, no lo convierte en ángel. Ángel significa mensajero. Y era Cristo mismo quien venía a entregar estos mensajes en el Antiguo Testamento. Él acepta en esos pasajes que Él es Dios. Seguimos avanzando y vamos a ver aquí los siguientes puntos, y es que encontramos que Cristo es divino, es decir, es Dios mismo. Ya lo vimos en algunos de esos pasajes. Por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan 20:28, cuando Tomás que decía: yo no voy a creer hasta no ver los agujeros, meter mis manos en su costado, en los agujeros de los clavos. ¿Te acuerdas de Tomás el incrédulo? ¿Y qué hizo Tomás cuando se aparece Jesús? Jesús le dice: aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu dedo y cree, no seas incrédulo sino creyente. Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Y a quién le decía? A Jesús. Y Jesús no le dijo: no me digas Dios, estás equivocado. Jesús era Dios y Jesús aceptó esa declaración de Tomás. Así que a lo mejor criticamos a Tomás por su incredulidad, pero muchas veces nuestra propia incredulidad puede resultar hasta ser peor que esa. Entonces, siguiente pasaje. Mucha Biblia tenemos hoy, pero necesitamos mucha Biblia para este tema, ¿ok? Así que discúlpenme porque no es un tema que voy a darles nada más 2-3 versículos. Y que de hecho, insisto, esto es que estamos viendo, hasta cierto punto estamos rasguñando los versículos por encima nada más, sin profundizar en ellos. Así que hay mucho. Dice Romanos 9:5. Dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que queda claro que Él es Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 5. También veamos Tito 2:13. Dice Pablo aquí a Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El testigo de Jehová astutamente le pone una coma y dice aquí: estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, coma, y de nuestro Salvador Jesucristo. Es muy fácil poner una coma y decir que son dos cosas diferentes, pero es una misma. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El testigo de Jehová no pudo hacer nada en su Biblia para distorsionar este versículo. Así que el otro con una coma le cambió el significado, pero en este no se puede. Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Lo dice del Hijo. Y en la misma Biblia del testigo de Jehová, este versículo demuestra que Jesús es Dios. Seguimos viendo ahora 1 de Juan 5:20. Otro versículo que sirve en la Biblia de los testigos de Jehová. Este también es bueno para la Biblia de los testigos, porque ellos modificaron muchos para que no diga, como el de la coma. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 de Juan 5:20. Entonces, Cristo no solamente es preexistente, sino también divino. Los siguientes versículos mencionan cómo Cristo es igual a Dios. Probar que Jesús es igual a Dios lo hace divino. Y solamente por mencionar dos citas, ponemos ahí a Juan 5:23, que dice que todos honren al Padre como honran al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Igualdad. Y menciono también Filipenses, capítulo 2, versículo 6, y solamente dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Eso para el siguiente punto de que Cristo es igual a Dios. Siguiente punto, Cristo recibió adoración. Y es un honor que solo a Dios le pertenece. Cristo recibió adoración, ¿dónde? En Juan 5:23, que es el pasaje que mencionamos recién ahí en Cristo es igual a Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. En Hechos 7:59, cuando apedreaban a Esteban, y Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En Hebreos 1:6, cuando dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En Apocalipsis 5, del 12 al 14, cuando ahí dice, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Honra, gloria y alabanza, ¿para quién? Para Cristo. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, es decir, a Cristo, sea la alabanza, la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a leer un pasaje. Isaías 42:8. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Vemos cómo en esos pasajes el Padre está compartiendo su gloria, su alabanza, su honra, ¿con quién? Con su Hijo. Dios comparte su gloria y su alabanza. ¿Qué dice Isaías 42:8? A otro no daré mi gloria. Dios en el Antiguo Testamento es claro, soy fuerte, celoso y no comparto mi gloria con nadie. Así es que Cristo, queda claro entonces que Él es Dios. El siguiente punto creo que es un poco menos complejo. El tema de la perfecta humanidad de Cristo y luego de la encarnación. Concluimos que Cristo fue verdadera y completamente hombre, sin ninguna contradicción con su divinidad. Esto fue posible solamente como a través de la encarnación. Sabemos que Cristo es 100% hombre. Y anoten en ese nada más 3 versículos, solamente lo menciono. En el punto C, la perfecta humanidad de Cristo. Lucas 24:39. Cuando se aparece a los discípulos, dice: mirad mis manos y mis pies como yo soy, palpad y ved, porque un espíritu
espíritu, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, ¿qué tenía Jesús? Cuerpo. ¿Cuál es la primera característica que tiene un ser humano? Cuerpo. En segundo lugar, un ser humano tiene alma. Mateo 26:38. Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús tenía cuerpo, en segundo lugar alma, y en tercer lugar, adivinen qué tenía. Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Cuerpo, alma y espíritu, como un ser humano. De hecho, Jesús creció en estatura y sabiduría, según Lucas. Tuvo hambre y sed. En muchas ocasiones él se cansó y necesitaba descansar. Él amó, se entristeció, se enojó, tuvo padecimientos, murió y resucitó. Todas estas cosas de un ser humano. Fue hombre. Así, la única forma de explicar, ya entramos al punto D, es la encarnación. Siendo hombre, sin pecado, pudo presentar un sacrificio perfecto en expiación por los pecados y el de los hombres. Y por ser al mismo tiempo Dios, su ofrenda perfecta fue de inestimable valor, eterna, nos alcanza a todos. Un hombre solamente podría morir por un hombre, pero quien murió por mí fue Dios. Entonces, de esa forma, esa unión hipostática en su encarnación es la única explicación. La encarnación solamente fue posible por el nacimiento de Jesús de una mujer virgen. Si los padres, si ambos padres hubiesen sido ambos humanos, él sería solo humano. Pero hubo participación del Espíritu Santo. La Biblia lo explica ahí en Lucas 1:35, cuando dice: respondió el ángel en la anunciación. Vamos a estudiar este tema en la siguiente predicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, en la encarnación, por tener padres humanos o madre humana, Jesús nació siendo 100% ser humano, 100% hombre. No nació 50% humano, nació 100% ser humano. Pero siendo que el Espíritu Santo también vino y que, como dice este pasaje, vino sobre María, la cubrió con su sombra, el santo ser que nació fue llamado Hijo de Dios. Y Jesús nació siendo 100% Dios. Jesús no era mitad divinidad, no era un semidios, como la cultura griega presentaba a algunos de sus héroes. Jesús era Dios, 100%, y hombre, 100%. Él fue quien murió por ti, Él fue quien te dio la vida, Él fue quien planeó para ti la redención. Él se identificó contigo, conmigo, por la eternidad. ¿Y sabes qué espera de nosotros? Que te identifiques con Él, que vivas de acuerdo a lo que Él, al propósito que Él tiene para ti, que tu vivir sea suyo. Vive para Él, porque Él vivió para ti. Vamos a ver. Mi Dios, gracias, Padre, por este tema que es tan importante, Señor, que hoy pudimos estudiar respecto a lo que has hecho por nosotros, respecto a tu humanidad, tu divinidad, y cómo podemos saber que tenemos un Salvador pleno, incomprensible en muchos sentidos, pero completo, Dios. Gracias damos, Señor, porque nuestra salvación está segura en ti. Y hoy queremos, mi Dios, identificarnos con tu vida y tu muerte, llevar tu mensaje, vivir ese mensaje. Tú eres la luz, mi Dios, y pedimos que tú brilles en nosotros, Señor, reflejando esa gran luz que tú fuiste. Gracias, Dios, por este tiempo. Oramos en el nombre del Santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.